Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles un poco de lo que es un personaje, un artista muy reconocido en nuestro medio, un artista boliviano. Hugo Gutiérrez es el fundador, compositor, cantante principal y charanguista del grupo folclórico nacional Calamarca. Calamarca, que en aymara significa ciudad de piedra, es uno de los grupos folclóricos más reconocidos a nivel nacional e internacional, que fue fundado en 1984 en el departamento de La Paz, Bolivia. En la actualidad, voy a hablar un poco de lo que es el grupo Calamarca. El grupo es considerado uno de los más importantes grupos nacionales de música folclórica de nuestro país. Disfrutan de una gran y significativa popularidad a nivel internacional y sus discos han sido reconocidos y certificados oro y platino gracias a su gran éxito en ventas. Para lograr esto, Calamarca emplea una amplia gama de instrumentos que no solamente se limitan a lo que es el charango, bombo, guitarra, quena, entre otros, sino que también emplean instrumentos como batería, guitarra eléctrica, bajos eléctricos y sintetizadores. Entre sus canciones, Hugo Gutiérrez, el compositor, explora diversas temáticas, tales como la vida en el altiplano, la protección al medio ambiente, la protección a los derechos indígenas, tradiciones y mitología prehispánica, entre otros. Hugo Gutiérrez nació en el municipio de Achacachi, en la provincia Mosuyos del departamento de La Paz, Bolivia. Empezó su vida musical a la corta edad de los 12 años, cuando un grupo de chayanta fue a tocar al pueblo y llevaron lo que ahora conocemos como los famosos charangos. En aquella época en la región no se conocían estos instrumentos, por lo que Hugo quedó totalmente enamorado de este instrumento. Incluso lo aprendió a tocar sin un maestro, siendo el único que podía tocar el instrumento gracias a su hermano, ya que su hermano mayor se dedicaba a ser profesor y viajaba a diferentes partes del interior del país. Él le regaló su primer charango y fue lo que lo impulsó a incursionar en la vida de la música. En aquella época se realizaba en los pueblos lo que es la primaria y se tenía que emigrar al departamento de La Paz, a la ciudad, para poder terminar los estudios secundarios. En el año 1972 es que Hugo va a hacer la secundaria a la ciudad de La Paz, donde conoce a la familia Naira, quienes lo impulsaron mucho más en su deseo de aprender música, ya que también tenían influencias de grupos musicales conocidos en aquella época, como los jairas, los hachas, los payas, los chascas, entre otros. Con el tiempo llega a conformar su primer grupo musical como charanguista en el grupo musical Coca, a la escasa edad de los 16 años. Este grupo Coca estaba conformado por diferentes personajes como Hugo Mena, Claudio Rojas, José Rodríguez, Fernando Jiménez, entre otros. Posteriormente incursionaría en otro de los grupos musicales folclóricos que en aquella época sonaban. En este caso eran los yuras. Este grupo musical empezó con lo que eran haciendo covers de las canciones de Inti y Limán, y así fue que tuvieron su primer disco. En 1984 ya se empezaría a formar el grupo Calamarca como tal. Es que deciden hacer diferentes canciones con Rodolfo Choque, actual fundador también del grupo Calamarca. Mientras conversaban,
de tener un nuevo grupo musical es que fueron invitados por el grupo Malku de los Andes, quienes tendrían un viaje al extranjero, una gira por Europa, acompañando al ballet folclórico de Cochabamba, que estaba en dirección de Mario Leyes. El grupo y el ballet iban hasta Francia y una gira por toda Europa con el fin de recibir una medalla de oro al folclore nacional. Este se llevaría a cabo en Francia y pues bueno, al retorno de este viaje es que un productor discográfico que hacía producciones para grupos africanos decide conversar con Rodolfo y con Hugo, que como habíamos dicho, pues ya habían encaminado los comienzos de lo que es el grupo Calamarca. Es entonces que se funda Calamarca junto a otros dos artistas que son Hernán Mercado y Carlos Meyer. Estos van en su primer viaje como Calamarca al Festival de Dijon, en el que alcanzan una gran popularidad. Este festival es justamente europeo, principalmente en Francia. Tuvieron una gira por España en la que la música autóctona boliviana tiene un gran reconocimiento y es muy apreciada. El primer disco que tuvo, si bien no tuvo mucho impacto en nuestro medio, en Bolivia, tuvo un gran impacto a nivel internacional. Se grabó en 1986 en Discolandia, en el departamento de La Paz, pero tuvo sus arreglos musicales en Francia por la discográfica que los había invitado. Este se llamaba Coche Signal. Y pues bueno, como dije, a pesar de no tener mucho éxito, con el tiempo fue mucho más conocido. Y este fue conocido y reconocido también a nivel internacional porque no tenía arreglos. Hugo tiene esa particularidad de no arreglar, de tener un estilo netamente autóctono, y si bien fue evolucionando con el tiempo, pues se seguían utilizando este estilo, que es sin hacer demasiados arreglos en las canciones que él compone. Ahora bien, el primer disco que tuvo una total popularidad también en nuestro medio y claro, un impacto también a nivel internacional fue el de Pequeño Juanito. La canción todas las composiciones fueron escritas por Hugo Gutiérrez, pero esta en particular se escribió en 1989 en conjunto con Rolando Lima. Este fue grabado en Francia. Ahora bien, una anécdota muy interesante con respecto al primer disco que tuvo realmente impacto en Bolivia fue que Hugo Gutiérrez había compuesto ya diferentes canciones para lo que es el álbum Cuando Florezca el Chuño. Este álbum tenía que ser interpretado en la voz con otro artista invitado en aquel tiempo, del que pues por el momento desconocemos del nombre, pero Hugo había dejado ya en la discográfica un boceto, una práctica de lo que tenía que ser la canción para que la practicara el siguiente cantante que iba a ser parte de lo que es Calamarca para este disco. Cuando llegado el momento en el que ya iban a invitar a este cantante, es que la discográfica había pensado que la voz de Hugo iba a ser la que se iba a quedar. Y se impresionaron tanto de que que se escuchara tan bien, que decidieron empezar a interpretar sus propias canciones, siendo desde entonces el cantante principal. En este álbum, pues una de las canciones también pioneras es Aguas Claras, en el que podemos observar la vida en el campo que Hugo trabajaba en sus canciones.
El disco que tuvo un total éxito fue Amazonas, de los Andes al Amazonas. ¿Y esto porque a nivel internacional la Amazonía no era conocida? De hecho, este disco tuvo tanto éxito por el interés de saber sobre ella. Y además que se notaba mucho más el uso de instrumentos como la batería y el bajo. Entre las canciones pioneras de este álbum están Amazonas, Amazúa, Maluya, Maquella, Malacuguaguapa, Fiebre y Saya y Corazón de Piedra. Además de una canción realizada hacia la mujer indígena de Pollera, que es muy conocida, llamada Mamita. Hugo es un cantante que no solo es reconocido por su talento artístico, sino también por su gran humildad y alegría. No se tiene una biografía completa del artista, puesto que a él no le gusta hablar sobre sí mismo, sino más bien sobre el grupo en general y la historia del grupo Calamarca, y también interpretar desarrollar sus historias, algunas de sus experiencias mediante sus canciones. Hugo, a través de sus canciones, nos ha llevado a diferentes lugares del país, a conocer diferentes lados del país, teniendo una aceptación total del público, tanto boliviano como extranjero, como ya lo habíamos dicho, y que es un gran orgullo para nuestro país, siendo que sus canciones, además de transmitirnos un mensaje de protección, como lo habíamos dicho, al medio ambiente, hacia los derechos indígenas, incluso sobre la historia de la mitología prehispánica, también fueron uno de los primeros compositores, uno de los primeros grupos en interpretar canciones que hablasen sobre nuestra tierra, nuestras costumbres y nuestra cultura. Además de que él siempre fue un gran pionero y un gran artista que se encargaba de llevar en alto las tradiciones indígenas de nuestro país.